Me volví una de las interdictas de la ciudad por ese periodo de tiempo. Sufrí mucho. Vi y escuché más del trato que se le da a estos indefensos de nuestra población, y cuando había visto y escuchado lo suficiente, mi liberación fue prontamente asegurada. Dejé el pabellón de los insanos con gusto y culpa. Gusto porque una vez más podía disfrutar el libre aliento del cielo. Culpa porque no pude llevarme a algunas de las desafortunadas mujeres que vivieron y sufrieron conmigo, y quienes, estoy segura, estaban tan cuerdas como yo lo era y lo sigo siendo. Eso está en la introducción de este libro, 10 días en un psiquiátrico, escrito por Nellie Bly, que es una mujer sorprendente. Es una de las mujeres que fue precursora, una de las personas, no solamente mujeres, una de las personas que fue precursora en el periodismo de infiltración y que hizo un montón de cosas muy notables a lo largo de su vida, rompió el récord de la vuelta al mundo en menos de 80 días, escribió muchos artículos, fue una mujer muy impresionante, y cuando tenía 23 años acepta el desafío de su editor de internarse en un psiquiátrico como paciente para poder dar cuenta de lo que sucede ahí. Este libro, como les decía antes, fue escrito en 1897 y acaba de ser traducido por nuestra invitada, que aquí le damos la bienvenida. Ahora, ¿cómo estás, Anita? Bienvenida a Radio Universidad de Chile. Hola Antonella, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bueno, Ana María Álvarez fue la encargada de traducir y de prologar este libro recientemente publicado por Alquimia, que por supuesto siempre felicitamos el tremendo trabajo editorial que está haciendo Alquimia. Y primero preguntarte cómo llega a ti esta historia y cómo fue luego el proceso de traducirla. La historia, la verdad es que yo la conocí hace mucho tiempo porque siempre tenía una fascinación con el tema de la locura, especialmente en el siglo XIX, y la locura y las mujeres específicamente. Especialmente considerando todos los factores que influyen mucho en esa época, que es que solo había, o sea, se usaba la palabra histeria como un término paraguas para meter todas las enfermedades mentales que podían afectar a una mujer en ese momento. Las tenía desde esquizofrénica hasta depresión postparto, lo que hoy día entendemos como bipolaridad y un montón de otras cosas que se consideraban todas como la misma categoría. Y siempre me llamaba mucho la atención las representaciones de eso en la literatura. Y una vez, investigando sobre el tema para un trabajo, me encontré con este artículo, con reportaje ya armado como libro, y lo encontré fascinante primero que nada por la temática, y segundo porque estaba escrita por una mujer que en el siglo XIX se le ocurrió meterse en un manicomio y haciéndose pasar por loca para ver cómo eran las condiciones por dentro. Claro, es interesante porque hemos tenido, como dices tú, hay en la literatura varios referentes, ¿cierto? Que nos permiten adentrarnos a este mundo. Pero estaba pensando también, por ejemplo, en la historia de Camille Claudel, que luego fue llevada al cine, ¿cierto? Ahí con una tremenda interpretación de Juliette Binoche. Y claro, ese es un caso que es bastante romántico, diríamos, ¿no? Romántico en su tragedia. Mujeres de clase que son enviadas al manicomio porque son peligrosas de una u otra manera para los varones y para el poder. Pero lo que descubre acá Nelly Bly es que esos son los menos casos, son casos súper llamativos y son los casos que llegamos a conocer por de alguna manera, la importancia social, entre comillas, de estas mujeres, considerando que todas las personas, por supuesto, debemos tener importancia social. Pero Nelly Bly descubre que en muchos casos estas son mujeres que llegan al psiquiátrico porque no tienen otro lugar donde ir. Son mujeres migrantes que no pueden hablar, que no pueden expresarse en inglés y por lo tanto no pueden dar cuenta de que no están locas y las terminan metiendo en un psiquiátrico. Y también son muchas mujeres muy pobres que pasan a un asilo, ¿cierto? Y luego a un hospital y luego al psiquiátrico. Cuéntanos un poco también de ese, por lo menos para mí, ¿cierto? Descubrimiento de esta tremenda vulnerabilidad en que estaban las mujeres en este momento. A mí me pasaba un poco como a ti, como que estaba acostumbrada como a esta visión como más gótica a lo mejor de la locura, como es la mujer pobrecita que la metía al manicomio a su papá, o su tío malvado, o su marido, porque se quería casar con otra, no sé, esa imagen que aparece siempre en la literatura y en la ficción como muy Jenner. gótica, que también es muy interesante,
Pero claro, tenía esa imagen, y después, claro, leyendo el libro en el libro, yo decía como, pero esto me hace mucho más sentido considerando la demografía de Nueva York en esta época. Nueva York siempre fue una ciudad de inmigrantes, entonces tienes y especialmente durante el siglo XIX, una cantidad gigantesca de inmigrantes que no hablaban inglés, italianos, irlandeses que no hablaban inglés, porque no todos los irlandeses hablan inglés, Alemanes, ¿cómo se encuentra ella? alemanes, judíos, mucha gente que hablaba yiddish y hebreo. Hasta el día de hoy en Nueva York hay personas que no hablan yiddish y que uno puede vivir en Nueva York sin hablar inglés perfectamente. Decía un profesor mío que uno podía vivir en Nueva York hablando solamente español. Mexicanos también un montón. De claro, si eso pasa hoy día, imagínense hace 130 años atrás, que es cuando sucede este libro. Entonces, claro, para mí, cuando el libro fue como, ya, esto tiene mucho más sentido que sean mujeres pobres y que sean mujeres inmigrantes las que estén principalmente en el riesgo de caer en estos lugares, porque básicamente es la demografía más vulnerable en ese momento. También hay un tema con que en ese momento en Nueva York, en las grandes ciudades de Estados Unidos, a finales del siglo XIX hubo lo que se llama la gran migración desde el sur hacia el norte, especialmente de personas de color, pero también de gente del campo a la ciudad. Se empezó, especialmente mujeres jóvenes que estaban buscando en el fondo, no podían trabajar en la granja, entonces tenían que ir a buscarse un puesto como secretarias, vendedoras, periodistas, profesoras en las ciudades, que era donde había trabajo para mujeres como de trabajo de clase media. Entonces se armó, entre comillas, una especie de clase media de mujeres en las ciudades, que también estaban solas. También hay un asesino en Chicago que su especialidad era matar mujeres que estaban solas en la ciudad. Y toda una historia muy interesante, pero también en el fondo me hacía más lógica esta idea de cuando Daniel Blay empieza el libro, va a un hotel de mujeres que son puras mujeres trabajadoras que trabajan como limpiadoras, probablemente como meseras en restaurantes, vendedoras en tiendas, y también están todas muy solas. Hay un tema de la soledad que es muy importante en el libro. Claro, ¿no? Y además que te meten a uno de estos lugares y es impresionante lo fácil que puedes llegar a uno de estos lugares, ¿no? Porque Nelly muy conscientemente se hace la loca, literalmente, pero no le cuesta mucho. O sea, es como la gente está muy predispuesta a pensar que las mujeres son muy frágiles mentalmente y que caen en estos estados de locura. Sí, y además en el caso de Nelly Bly en particular, ella como que se va por el estereotipo y es plenamente consciente de que es todo un estereotipo. Ella sabe, como estoy haciendo las cosas que supone que son de loca. No tiene más... Pero fíjense que no es nada, ella nunca se pone violenta. Ella mira fijo, pregunta un par de cosas que no tienen mucho sentido, dice que no recuerda su pasado. Estás obsesionada, que no, mis maletas. Y claro, la gente como que se empieza a incomodar, y esta incomodidad que le provoca al resto, que en realidad entre acercarse a ella y tratar de ser amable, que dice que solo una sola persona en el hostal en el que está al principio había sido amable con ella, sale mucho más fácil ir a buscar a la policía, porque ojo, ella no entra directamente por un hospital, entra por el sistema judicial. Claro. Es algo interesante, es algo muy interesante considerando que al día de hoy en Estados Unidos las cárceles y los psiquiátricos tienen una relación muy, muy, muy cercana que no es, obviamente no es buena. Sí, a propósito de eso que dices, sí, les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Ana María Álvarez, traductora, prologuista y también encargada de las notas de esta edición de 10 días en un psiquiátrico, que fue traducida para nuestro país, ¿no? Para esta edición de Alquimia. Porque uno dice, no sé, leyendo el libro uno dice, oye, pobres mujeres, ¿no? Qué terrible. Pero yo no podía dejar de pensar, ¿y estas cosas seguirán pasando? ¿Habrá todavía, como tú dices, este vínculo entre cárcel, marginación y estos psiquiátricos, asylums, ciertos estos espacios en donde se dejaba a la gente finalmente, no para mejorarse, que es lo más inquietante, ¿no? El otro día estaba leyendo una nota sobre Estados Unidos también, que decía que el sistema carcelario en Estados Unidos hoy en día es una de las facilidades de cuidados de salud mental más grandes del país. Porque en el fondo muchas personas con problemas de salud mental entran al sistema carcelario y los tienen que llevar a estos centros privados que son especializados en lo que antiguamente se llamaba los criminal insane. Si uno ve en American Horror Story, en la temporada 2, creo que es Asylum, que es la mejor temporada American Horror Story, hablan de que este es un asilo y es en los 60 ya, 50 y después. Está inspirado en Nelly Bly,
La historia principal de esa serie, de la trama principal de esa temporada está Mira. en el libro. Pero hablan esto es un asilo para los criminally insane, y eso sigue existiendo, a día de hoy sigue habiendo. Claro. Cada vez gente menos, que comete crímenes a causa de sus desajustes psiquiátricos. Y terminan en psiquiátricos que son muy, terminan en asilos psiquiátricos que son muy estrictos, pero que funcionan como parte del sistema carcelario, no como sistema de cuidado. Claro, no como parte del Ministerio de Salud, sino como el de Justicia, diríamos, ¿no? Sí. Ahora, Anita, otra cosa que cuenta Nelly Olay acá... en general han desaparecido, eso han ido desapareciendo, pero sigue habiendo algunos todavía que son en el fondo psiquiátricos, que son partes, y que obviamente no es lo óptimo. Oye, bueno, se darán cuenta que estamos ahí con algunos temas de conexión, la Anita se nos pierde, aparece, desaparece. BTR está haciendo de las suyas esta mañana, yo estoy conectada con el teléfono haciendo el programa, así que esperemos que vayamos bien. De todas maneras, yo aprovecho de contarles que 10 días en un psiquiátrico está en librerías gracias a la magia de Alquimia Ediciones y de la traducción y el prólogo de nuestra invitada, Anita Álvarez. Y quería preguntar también, Anita, respecto a la figura de Nelly Bly, porque es como, yo soy periodista hace muchos años y nunca había escuchado hablar de esta mujer increíble, y cómo fue encontrarte con su manera de escribir, porque es súper, súper particular. Ella se mueve entre, y me encanta esta idea de asumir que el periodismo es subjetivo, y ella va a contar su experiencia, ¿no? Es un periodismo muy del siglo XIX, muy de su época, en el sentido de que hace muchas referencias literarias, y una parte en la que a pito de nada habla de Robert Bruce, que fue un rey de Escocia, que era muy famoso en el siglo XIX por las baladas de Walter Scott. Entonces tiene toda esta referencia literaria y como se analiza todos los detalles y le pone mucho detalle que hoy en día en el periodismo ya no, es raro encontrarse con eso, a menos que sean como crónicas que estén pensadas como muy en lo literario. Es difícil encontrar ese tipo de prosa en el periodismo. Y fue súper interesante encontrarme con ella, y como figura fascinante. Ella fue de las primeras Stand Girls, que fue una figura que apareció en el periodismo de esa época, en parte gracias a que Nelly Bly hizo este reportaje, que en el fondo los diarios contrataban a mujeres jóvenes para escribir historias como medias sensacionalistas, porque también hay todo un tema con el panorama de medios de esa época que estaba muy enfocado en ser lo más sensacionalista posible. Bueno, que ya ha cambiado demasiado. Yo diría que es menos descarado ahora. Como no tenemos a Kirsten y a Pulitzer en el panorama. Pero claro, esa idea como que ojalá mientras más escandaloso mejor. Claro, y además que fueran mujeres las que entraran a este mundo. Claro, también causaba cierto interés. Ahora, para terminar, también preguntarte respecto a este final que tiene el libro, y que es entre esperanzador y no, porque también habla del poder que tiene el periodismo y del poder que tiene que alguien visibilice esta historia. Porque efectivamente, una vez que esta historia sale, a ella la invitan desde la justicia, ¿cierto?, para dar cuenta de lo que había pasado y para proponer cambios respecto a este psiquiátrico particular en el que ella estuvo. Sí, ella dice que al final cuando ya pasó todo esto, se publicó, fue un escándalo de proporciones mayúsculas, porque evidentemente la gente en esa época tenía toda esta idea de somos un mundo civilizado, el bastión de Occidente, ¿cómo podemos estar haciendo algo así horrible? Perdón, entre paréntesis, lo que ella denuncia básicamente son torturas al interior del psiquiátrico, y como mujeres que pueden entrar sanas van a terminar enfermas si están ahí un tiempo ni siquiera tan largo, ¿no? Por las situaciones de salubridad, por las situaciones de condiciones de alimentación, de frío, etcétera, y por supuesto por los malos tratos de los no, y además había tanta gente metida ahí, que tampoco era como que las enfermeras pudieran, aunque quisieran, pudieran darle buen trato a cada uno de los que estaban involucrados. No había plata en el fondo para manejar. También había un tema de malversación de fondos de alguna forma, a lo mejor, porque ella menciona el tema de la comida, que a las enfermas les daban muy poca comida, muy mala, de muy mala calidad, y que pasaban por afuera de las cocinas de los doctores y sentían olor a comida rica, veían que no tenía sal la comida de ella, y el día que van a ver el hospital, milagrosamente había unos sacos de sal, unos barriles de sal. Y ella como, claro, algo tan sencillo como eso. Lugar, a mí no me engañan.
Bueno, les invitamos entonces a que se consigan 10 días en un psiquiátrico. Para mí fue un tremendo ejercicio periodístico, es un ejercicio feminista también, y por supuesto es un ejercicio de conciencia social, todo eso a través de la voz potente de esta precursora del periodismo y del feminismo, Elizabeth Jane, más conocida como Nelly Bly, que fue traducida por nuestra invitada Ana Álvarez. Muchas gracias por este tiempo, Anita. Ya, muchas gracias a ustedes también. 10 días en un psiquiátrico de Editorial Alquimia para que lo consigan. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.